Hace más de un año que trabajo 100% en mis propios productos. Lancé 3 SaaS con este mismo stack y estoy por lanzar uno nuevo manteniendo exactamente el mismo stack. Varió muy poco desde que lancé mi primer producto hasta el día de hoy. Hoy en este video te voy a mostrar cuál es el tech stack que uso para todos mis SaaS. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte te voy a contar todas las herramientas de IA que utilizo y mi editor de código de preferencia. Estas herramientas las utilizo tanto como para programar, para hacer brainstorming y también para hacer el diseño de los mockups. En la segunda parte te voy a contar cuál es mi tech stack de preferencia, el frontend, el backend y la base de datos que utilizo para todos mis proyectos. Por último te voy a contar cuáles son todas las herramientas operacionales que utilizo, tanto como para organizar mis proyectos como para analizar el reporte de problemas y analizar también todo lo que tiene que ver con el tráfico dentro de mis distintas aplicaciones. Empecemos con el editor de código. Para programar utilizo Cursor. Cursor, para el que no conoce, es un fork de Visual Studio Code, pero la gran diferencia es que ya tiene incluido IA dentro del editor. Programé muchísimos años con Visual Studio Code, así que cuando migré a Cursor, la verdad que me sentí como en casa. ¿Por qué elijo Cursor? Elijo Cursor principalmente por 3 cosas. Primero, por la UI, por la interfaz que tiene. Segundo, porque tiene todos los modelos, los más importantes de IA integrados dentro del editor. También lo elijo porque tiene extensiones de los principales modelos, como por ejemplo Cloud Code, entonces puedo correr Cloud Code dentro de Cursor. Como modelo de IA de preferencia utilizo Cloud. Al día de la fecha es de los mejores modelos que existen para programar. Con Cloud Code puedo programar muchísimas cosas complejas, desde generar la funcionalidad entera, puedo arreglar bugs, puedo correr test, puedo hacer absolutamente todo. El modelo principal que estoy usando es el Opus 4.6. Debo reconocer que en las últimas semanas al programar con Cloud Code no están dando del todo bien. Es algo que varias personas están reportando, muy probablemente por el gran crecimiento que tuvo Cloud Code en estos últimos meses, pero de todas formas Cloud Code sigue siendo mi modelo de preferencia. Justamente la próxima herramienta es la que utilizo para generar mejores prompts para la IA. La herramienta en cuestión es Whisperflow. Whisperflow es una herramienta dictada por voz. La realidad es que esta herramienta me permitió ser mucho más productivo con la IA. Antes lo que me pasaba era que mis prompts eran mucho más cortos, mucho más concisos, porque simplemente no tenía ganas de escribir un texto largo para pasarle ese prompt a la IA. Con Whisperflow eso cambió. La realidad es que con esta herramienta ahora puedo dictar mis prompts por mi voz y terminan siendo prompts mucho más claros, mucho más concisos y mucho más exactos que los que eran antes cuando los tipeaba. Para lo que es el diseño de prototipos de UI y de mockups, a día de hoy uso Subframe. Previo a usar esta herramienta probé literalmente todas las herramientas existentes. Magic Patterns, Veo0, Stitches. La realidad es que ninguna me terminaba de convencer, hasta que descubrí Subframe. Honestamente esta herramienta me está dando muy buenos outputs. Esta herramienta me está generando interfaces, la verdad que bastante profesionales y sólidas. La sensación con las otras herramientas era que los resultados eran totalmente iguales, todos muy genéricos. Aparte, otra cosa muy interesante que tiene, y es una funcionalidad que uso muy seguido, es que yo desde Cloud Code me puedo conectar a Subframe y creo los diseños directamente desde Cloud Code. Y si bien Subframe tiene una lista muy grande de otras aplicaciones de las cuales poder inspirarse, también estoy utilizando Mobbin. Mobbin es una plataforma que recopila screenshots de otras SaaS, de otras plataformas. La utilizo principalmente para buscar inspiración cada vez que necesito implementar una nueva UI basándome en lo que ya existe. Pasamos al tech stack que uso para todos mis proyectos, empezando por el frontend. Para el frontend uso el estándar de hoy en día. Next.js como librería de frontend, uso ShadCDN porque es una librería que me aporta muchísimos componentes y que son muy fácilmente personalizables. Y por último uso Tailwind como librería de styling. Para el backend de todas mis aplicaciones siempre es Node.js con Apollo. Para el que no conoce, Apollo es una librería GraphQL. Y la realidad es que la uso porque simplemente ya la conozco y tengo facilidad con la misma. Para todo lo que tenga que ver con job y procesos en background uso la librería TriggerDev. Por ejemplo, para mi último SaaS la utilizo específicamente para crear bulk de facturas a todos los alumnos dentro de mi aplicación. Como base de datos uso Supabase. Esta es una de las modificaciones que le hice a mi stack.
Al principio, para mi primer SaaS, usaba Dynamo de AWS. La verdad es que estaba bastante descontento con toda la UI, con toda la interfaz y con todo el ecosistema de AWS, y por eso decidí pasarme a Supabase. Para mí fue un antes y un después. La interfaz de Supabase me parece súper intuitiva. Y encima ya tiene storage y autenticación integrado todo en un solo lugar. Sé que Supabase se puede poner caro a medida que crecemos, pero al día de hoy no es una preocupación que tenga porque todavía no tengo usuarios en mi aplicación. Para procesar pagos, acá en Latinoamérica estoy usando Mercado Pago. Para el que no conoce, Mercado Pago es el estándar, lo que se usa acá en Latinoamérica para procesar pagos. No existe Stripe acá en Latinoamérica y ojalá lo hubiera, porque lidiar con toda la interfaz y el ecosistema de Mercado Pago es sinceramente un sufrimiento. Para envío de mails uso la librería Resend. Sinceramente tiene todo incluido para poder enviar emails dentro de tu plataforma. Por último, pasando al hosting, uso Vercel para el hosting del frontend de todas mis aplicaciones y uso Railway para el hosting del backend. Por último, este va a ser el módulo de todas las herramientas que uso para Project Management y monitoreo de mis aplicaciones. Empezando con la primera herramienta que uso para organizar mis proyectos, que en este caso es Notion. Uso Notion particularmente porque vengo usando esta herramienta hace ya mucho tiempo para otras cosas personales, pero además de eso también la utilizo porque tiene muchísimos templates, muchísimas plantillas que me permiten a mí organizar mis proyectos de software. De la forma que yo configuré mi Notion, me conecto desde Cloud Code a Notion y puedo desde ahí crear los specs, las tareas, con un formato que yo predefiní. Todo esto lo hago mediante unas skills que yo creé previamente. Si te interesa más saber sobre este workflow, hacémelo saber en los comentarios, así yo hago otro video. Por último, las herramientas que utilizo para monitorear, para saber qué está pasando en mis aplicaciones son dos. En primer lugar, uso PostHog para ver las analíticas de cómo están los usuarios usando mi aplicación. Y en segundo lugar, uso Sentry para capturar cualquier tipo de bug, cualquier tipo de problema que está pasando en producción. Toda esta lista de herramientas son las herramientas que a mí personalmente me funcionan. Cada una de ellas cumple un rol y un trabajo distinto. La realidad es que no existe un stack perfecto. Soy fiel creyente que el mejor stack es el que a vos te sirve, el que a vos te funciona. Desde mi primer SaaS hasta el día de la fecha fueron muy pocos los cambios y las actualizaciones que le hice a mi stack. La verdad es que al principio no importa tanto si estás usando la mejor base de datos o la tecnología más trending del mercado o si tu arquitectura es perfecta. Lo que más importa al principio es elegir un stack que no te genere fricción y que te permita a vos avanzar. Mi consejo es que no busques el mejor stack en internet. Arma tu stack basándote en las herramientas que ya conoces y después poco a poco lo vas a ir optimizando. Si te interesa saber bien específicamente cómo es el workflow con el que programo, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, que te voy a dejar el link acá abajo. Así te enterás cómo es que programo, y no solo eso, sino te vas a enterar todas las noticias que tengan que ver con el mundo SaaS. Si te gustó el contenido, no te olvides suscribirte, dejar tu like, así llegamos a ser la comunidad más grande de emprendedores, de creadores, de fundadores de SaaS en Latinoamérica. Me interesa saber también cuál es el stack que usan en sus proyectos. Si tienen alguna recomendación o algún cambio o sugerencia para el mío, háganmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo. Esto fue todo, nos vemos en el próximo video.